Bien. Los pozos petroleros, 51% de las acciones de YPF pasan a ser controladas por los, diría el kirchnerismo, los buitres. Hay que hablar de esta mala praxis que vos decís no va a pasar y empieza a pasar. No va a pasar, te lo van a dar vuelta, es insólito, es demasiado grande, es demasiado oneroso. No haría ese. Estados Unidos, Trump es nuestro aliado. Bueno, estaría pasando. Quiero que ustedes conozcan el tuit negador de Axel Kicillof de esta cuestión. YPF y sus acciones. Ahí está, Gonza. Dice, la entrega avanza. Una jueza de los Estados Unidos, sucesora de la inolvidable juez Griesa, acaba de decidir de nuevo en contra de la Argentina y a favor de los fondos buitre, exigiendo que el Estado argentino soberano entregue el 51% de acciones y el control de YPF. Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía. Pero lo más grave y sorprendente no es el fallo ni el comportamiento de la jueza. Lo más peligroso es que el propio presidente argentino elija ponerse del lado de los poderes extranjeros y no del lado de los intereses nacionales que debe representar y proteger. No hace falta una investigación muy profunda para advertir el vínculo entre la pasión norteamericana de nuestro presidente y esta noticia. Algunos todavía se preguntan por qué Milei viaja tanto al país del cual salió este fallo. Se nota mucho, puntos suspensivos. Bueno, muy bien. El argumento es la entrega de nuestra soberanía. ¿Te suena nuevo? Es más viejo que el color sepia, que ya es bastante viejo. Es un argumento usado, trillado, quieren entregar el agua, el territorio, la Patagonia, etcétera. En este caso es una jugada de la combinación del alineamiento de Milei con Estados Unidos y ahí ven los resultados. Eso es lo único que puede decir el gobernador. Está con nosotros Ezequiel Burgo, es editor jefe de Clarín y es uno de los que viene siguiendo de que este escándalo apareció. ¿Qué pasó hoy, en resumen? Hoy la jueza Loretta Preska, que está en Nueva York, dio dos fallos que lo que comunicó es que el 51% de las acciones de YPF que están en poder del Estado, digamos, ese 51%, todas están en poder del Estado, tienen que ir a favor de los demandantes de este juicio que ya ella dio una sentencia en el 2023 de que Argentina, cuando Axel Kicillof era el viceministro de Economía en ese momento, era todavía, sí. El viceministro de Economía, Argentina tomó una acción que según la jueza violó el estatuto de YPF porque estatizó la empresa sin antes hacer una oferta pública a los interesados. Entonces esa acción que hizo el gobierno del kirchnerismo en el 2012 violó el estatuto y hubo un grupo de demandantes que fue a la justicia en Estados Unidos y tuvo este fallo a favor ya en el 2023. Esta acción todavía en la justicia estadounidense está en proceso porque tiene que ir todo este proceso todavía a una cámara de apelaciones, pero lo que sorprendió hoy es que la jueza comunicó esto antes de que llegue este proceso a la cámara de apelaciones, con lo cual todavía esto falta para que llegue, digamos, a su final, incluso hasta puede llegar a la Corte Suprema, pero digamos, todo esto precipitó, como vos decís al comienzo, un montón de números de pasivos que tiene acumulado la Argentina, el Estado argentino. El valor de las acciones de YPF. El valor de las acciones de YPF. Hay un préstamo que se tiene que otorgar de un banco muy importante para el gasoducto, el más importante de todo. Mirá. Es decir, pone quizás, ojalá que no, pero pone entre paréntesis o echa dudas sobre un sector que es vital para la Argentina. Y ¿de dónde vienen los dólares? No, estamos prontos a exportar gas, petróleo, etcétera. Es decir, bueno, ¿qué pasa con este juicio? La demanda es más costosa que lo que vale hoy YPF, por ejemplo, por más que se llegue a un acuerdo entre las partes, que se habla, no sé, de 50%, del 70% de quita. La verdad que no lo sé y todavía falta para llegar a ese punto. Pero esto, mirá, arrancamos con lo de Kicillof.
y este tema también tiene que ver con Kicillof y con Cristina Kirchner. Perdón, una pregunta. Ahora voy. Quiero que vean. Luger, usted como maneja, perdón, director, que maneja, hace el plano de la, vamos a ponerlo entre, la villana del día. Cuénteme, ven de fondo, la villana. Loreta. ¿Me contás, Claudio, quién es la villana? Estoy jugando con la palabra, es dramático para Argentina, pero dale, ¿quién es esa Es la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York. Está bien, la única creo que verdad que dijo Kicillof en todo ese tuit larguísimo que recién compartimos es que es la sucesora de otro amigo, entre comillas, de la Argentina, que es el juez Tomás Griesa. ¿Por qué es la jueza Griesa primero y Loreta Presca después los que nos tienen agarrado del cuello? Bien. ¿Por qué? En un segundo te lo digo, en un Sí. segundo. Porque todas las acciones de Argentina, cuando se privatizaron las empresas, como en todo lugar del mundo, eso es lo que habría que explicarle al señor Kicillof, te dicen, yo te compro la empresa, yo vendo, pero cualquier controversia no la vamos a resolver con el juez Ollarvide, era el ejemplo que se ponía. Todo esto va a la corte de Wall Street, donde cotizan esta empresa, que es el Distrito Sur de Nueva York. Entonces el titular Bien. de ese juzgado es el que maneja todo. Dejá la cara, por favor, de Loreta. Y si estoy medio demandante de cosas, pero deja eso y colocá el audio, el video donde Kicillof cancherea y dice nos van a tener que pagar a nosotros. Es decir, aquel Kicillof que parecía que se llevaba el tema puesto y que en realidad estaba haciendo un negoción y que era absurdo todo lo que iban a demandar. ¿Lo tenemos? Loreta te espera, mira. Tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto. Cámara de Diputados. Todo esto está en la causa, ese video, ¿eh? Sí, está. Y no respetar el estatuto es el punto clave del fallo de la jueza, el de 2023 y el de porque al no respetar el estatuto y declarar públicamente que no respetó el estatuto, le dio el argumento central para... Vulnera los fallar derechos de en los favor, accionistas. claro, de Me los parece sano accionistas. también recordar algo. Y me pasó porque cubrí ese proceso en el Congreso. 208 diputados. Es ganar 5-0 en el Maracaná, 63 senadores, Es ganar en el Morumbí de visitante 3-0, Digo, votaron del PRO, votó Milman, por ejemplo. Digo, gente del Sí, PRO, sí, no solo kirchneristas. gente hoy alineada con el gobierno, radicales. De hecho, el eslogan de esa campaña parlamentaria era YPF. Irigoyen, Perón Claro. y Fernández. Pero suponete que ahora con el diario del lunes es una aberración lo que pasó y mirá lo que le puede costar a Argentina, ojalá que no haya, se pueda apelar. Lo que digo es, si vos incluso vas a estatizar, lo tenés que hacer técnicamente bien. Claro. Asesorate, Exactamente. ¿no? Exactamente. Es ese. Sebastián Maril es consultor financiero, viene estudiando hace mucho el tema y está en algún lugar del planeta y vamos a hablar con él. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas noches, Diego, ¿cómo estás vos? ¿Por qué sabes tanto de este tema? Porque no soy abogado, soy financista y desde la época de los holdouts, allá por el 2010, 2011, empecé a asesorar a mis clientes sobre el impacto que tienen el riesgo país y estos juicios en la cotización de los activos argentinos. Es más, recién mencionaste a Presca. Yo la conocí a Presca en julio del 2023, cuando fui a su corte y se decidió el monto de los 16.000 millones de dólares. En ese momento pusieron ese video de Kicillof en castellano con traducción, me agarraba la Pará. cabeza porque Claro. fue prueba. ¿Qué hacías vos ahí? Explicá porque estamos en una escena que cuenta la escena y contarás el mundo. ¿Qué hacías ahí vos? En esa sala estaba Zanini y había miembros del gobierno, obviamente con el CEO, el presidente, el fundador de Bafor Capital. Estaban accionistas, periodistas. Obviamente no se podía grabar porque no está permitido entrar teléfono, ni foto, ni nada a la corte. Y fue un juicio de 3 días. En ese juicio de 3 días se decidió por qué el número de 16.000 millones de dólares. ¿Por qué no es un número arbitrario inventado por la juez Presca? Tiene una justificación. Y ahí, obviamente, los demandantes presentaban pruebas, como también en Argentina. Una de las pruebas fue poner este video de Axel Kicillof en el Congreso, donde sea, en castellano, que en inglés fue traducido un poquito más educado de lo que terminó siendo.
¿Y cuán vinculante o cuán decisivo fue esta declaración de Kicillof? Mucho, porque muestra la intencionalidad de Argentina. Argentina sabía qué es lo que estaba haciendo. Argentina sabía que estaba violando el estatuto de la empresa que lo obligaba a lanzar una oferta pública de adquisición por el 49% de las acciones no expropiadas. O sea, no es que... ¿Cuál es el argumento de Argentina? Argentina dice, sí, yo hice una promesa en los años 90 cuando privaticé YPF, pero la tuve que romper, me obligaron a romperla cuando el Congreso aprobó la ley de expropiación que me impedía a mí pagar más de lo que le pagué a Repsol por la compra de las acciones del 51%. Entonces, por más que yo hubiese querido lanzar la oferta pública de adquisición, la ley me lo impedía. Pero ¿esto te parece que fue una canchereada, fue una mala praxis, mal asesoramiento? ¿Cuál es la anatomía de esa frase de Kicillof y de esa decisión, no de estatización, sino de hacerlo de esa manera? No, lo viste en el tuit de hoy, ideología pura. Es decir, Argentina, como todos los países del mundo, tienen ciertas personas de ciertos ámbitos políticos, también lo tiene Estados Unidos, ojo, que opinan, que son muy nacionalistas, muy cerrados, que no opinan bien sobre los neoliberales, las cortes internacionales, el Estado de Derecho, y como bien decía Ezequiel, no sé quién decía ahí nomás, nosotros tenemos que cerrar contratos con ley en Nueva York porque no respetamos los contratos firmados en Argentina. Imagínate si este juicio hubiese llevado a cabo en Argentina, porque obviamente no lo hubiese ganado nadie y hubiésemos hecho lo que queremos. Bien. Argentina tiene una peculiar interpretación de las leyes internacionales. Ahí vuelvo a vos. Ahora vuelvo a vos. Noriega, ¿cómo ves esto vos? No, bueno, es muy evidente la incompetencia. Yo le quiero preguntar al especialista porque me queda una duda. Es el momento. Que puede ser interesante. Porque, digamos, el gobierno no respeta el estatuto y no pone en oferta lo que está por comprar. Corría un riesgo, en la práctica, digamos, no en los papeles, en la práctica. Corría el riesgo que alguien diga, sí, yo lo quiero, me lo llevo y se le arruina un negocio. O sea, ¿era una oferta atractiva para otros que no fuera el gobierno argentino? A ver, si hubiese sido Argentina, si te entendí bien la pregunta, si vos le hubiese lanzado la oferta pública de adquisición a 4 meses o 5 meses de haber descubierto Vaca Muerta, Argentina no hubiese pagado un solo centavo por haber lanzado esa oferta pública de adquisición, porque todo el mundo quería a la YPF en manos del Estado explorando Vaca Muerta. ¿Me explico? Entonces, los análisis que hizo el gobierno argentino, y esto fue también prueba que presentaron en el juicio, Argentina especulaba que si hubiese lanzado la oferta pública de adquisición, hubiésemos tenido que pagar 19.000 millones de dólares por el 49% no expropiado. Cosa que es imposible que os ocurra porque aquellos que estamos en finanzas, la mayoría de las veces, el 100% de lo que vas a comprar no siempre lo compras, terminás comprando un porcentaje del total. Motivo por el cual hubiese sido un negocio haber lanzado la OPA, no hubiésemos pagado nada y este juicio no hubiese existido. Bien, ahí estamos. Usted lo que ven ahí es el gol, la trompada en el ojo de 16.000 millones de dólares, que esto ya está en una sentencia. Obviamente está apelando Argentina y ojalá se dé vuelta, porque es tremendo. Quiero preguntarte, ¿esto puede afectar, o al que me pueda contestar, puede afectar el valor, hoy lo afectó, el valor de las acciones, de las inversiones? ¿Cómo afecta a futuro YPF esto, la operación de YPF? ¿A quién me puede contestar? Sí. Me atrevo a decir que quizás en el corto plazo puede haber alguna turbulencia, pero no creo que afecte demasiado en el corto plazo. Pero sí te causa un daño reputacional obvio en un momento donde justamente la Argentina hace muy pocos meses firmó un acuerdo con el Fondo Monetario, anunció la salida del cepo. ¿Para qué está haciendo todo esto? Para volver a los mercados, porque tiene que financiarse en los próximos 2 años por casi 20.000 millones de dólares. En los próximos 2 años. Entonces tiene que salir al mercado. Es difícil salir al mercado, pedir prestada plata, cuando vos tenés procesos judiciales abiertos, cuando los inversores internacionales no saben cómo funciona la justicia en la Argentina y cuando vos tenés procesos abiertos afuera de demandas como la de YPF.
¿Le puedo hacer una pregunta a Sebastián o ya no sé si está... Voy a hablar con la dirección. Podés, Conseguile una pregunta. podés hacerla. No, le quería preguntar a Sebastián cómo está viendo justamente, cómo estás viendo la actitud del gobierno frente no solamente a este juicio que está pendiente, sino a otros juicios. Entiendo yo que la Argentina enfrenta esta demanda por 16.000 millones de dólares, pero también hay otros juicios pendientes que enfrenta la Argentina. ¿Cómo estás viendo hacia adelante la actitud del gobierno? A ver, no hay duda que el presidente Milei ha pegado un volantazo de 180 grados en prácticamente todo lo que vivimos en Argentina. Economía, política, regulaciones, relaciones internacionales, impuestos, lo que vos quieras. Hay una sola cosa que mantiene la misma estrategia que Cristina, que Mauricio, que Alberto, que es la actitud que tiene Argentina ante los juicios internacionales, que es patear la pelota. ¿Okay? Este patear la pelota nos ha costado mucha plata y nos ha costado mucho dolor de cabeza. Hoy es un ejemplo. Este caso se puede resolver fácilmente sentándose a hablar con los beneficiarios del fallo, este y otros fallos, negociar un descuento del 40-50%, llamar a Wall Street y decir, tengo este problema, Wall Street te lo va a ayudar a resolverlo, siempre está para ahí, y nos sacamos este peso encima. Puedo decir, Sebastián, ¿cómo podés endeudarte? Bueno, fácilmente, vos te endeudás con esto, y ahora te cuento algo de política. Vos te endeudás con esto, y lo primero que haces es pagarlo, organizar una cadena nacional y echarle la culpa a quien fue el culpable que hoy Argentina tuvo que emitir deuda por 15.000 millones de dólares para pagar estos juicios. Ojo con la actitud de postergar la patear la pelota. Estos juicios, si llegan a la Corte Suprema de Estados Unidos, se van a terminar resolviendo el año que Milei va a buscar la reelección. Y la óptica de pagarle unos fondos buitres, 20.000 millones de dólares, el día que busca ser reelecto, no es buena. No, es una derrota. Resolvelo antes. Yo quiero preguntar esto, porque no nos podemos hacerlo distraídos. Sí. ¿Quién tiene esta información? ¿Los esquenazis sacan algo? Voy a ir de frente con este tema. Ustedes saben cómo fue. Sabemos que Repsol la operación de Repsol ya dejaba en los últimos tiempos dudas. De hecho, Burford le compra a Eskenazi. Eso, por eso. Pero primero vamos a hacer la panorámica completa. Repsol tenía problemas, operaba lo que quería, lo que no quería no operaba. Es cierto que mejoró, creo que la operación de YPF en líneas generales, pero está este pelotazo de la deuda. Es decir, hay que contar todo, pero lo que no se puede omitir es el rol de los Eskenazi acá. Como entran a YPF, ¿a vos te gustaría entrar gratis y vas pagando? A mí me encantaría tener esa posibilidad de la vida. Los Eskenazi tuvieron. Y ni siquiera. Me cuentan si hay el eslabón perdido que conecta a los Burford y a los fondos estos que están litigando con los Eskenazi. ¿Hay una cláusula de éxito al final? ¿Qué me puede decir, Sebastián? Yo te cuento la historia, cuál es, porque la conozco y estoy escribiendo un libro sobre el tema este. No conozco los Eskenazi, así que empecemos por ahí, blanqueemos todo. Este juicio se llevó a cabo porque un juez de la Corte Comercial número 3 de Madrid nombró a un síndico concursal del estudio Kepler-Platz de Madrid para que maneje la bancarrota de las empresas Petersen, de los Eskenazi, españolas. Ese síndico concursal lanzó una licitación a nivel internacional para buscar a alguien que financie el litigio. Se presentaron varios, ganó Prospect Investments. Prospect Investment es Buffer Capital. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Porque Buffer lo que hizo es, te pago 15 millones de euros a vos, síndico concursal, que es de Eskenazi, obviamente, que es que le paso la plata a Eskenazi, para que me des a cambio el 70% de una futura victoria a favor mío contra el Estado argentino. El 30%, ojo este número, 30%, se lo queda la Corte Mercantil número 3 de Madrid, que va a repartir esa plata entre los acreedores de las empresas Petersen. Por eso están en concurso preventivo, porque hay acreedores. Hoy mismo ese 30% no alcanza la plata para pagar a todos los acreedores y les llegue plata a los Eskenazi. A no ser que Milei sea un muy mal negociador y pague 25.000 millones de dólares, no hay plata para repartir a la familia Eskenazi, que son los propietarios de empresas Petersen. Toda la plata se la lleva Repsol, Anchorage Fund, el Credit Suisse, que ya no existe más, no sé quién será,
y otros fondos pequeños de inversión que están dentro de ese 30%. El 70% restante es Buford y otro grupo de inversores. Bien, Lu, vamos. Sebastián, tengo una pregunta. Subrayás todo el tiempo la necesidad de que el gobierno argentino negocie eventualmente con los perjudicados. ¿Cómo juega Gerardo Jerry Mato, este argentino de Wall Street, que en 2023 armó en su casa la reunión de inversores en plena campaña electoral, la reunión de inversores a las que fueron Juan Napoli y Darío Epstein, emisarios de Milei, para explicar su plan económico, y hoy, desde mayo del año pasado, es el negociador del Fondo Burford ante el Estado argentino? ¿Qué poder de negociación tiene Mato para cambiar el rumbo de esta historia? Gerardo fue contratado con su equipo por Buford Capital con la necesidad e intención de mediar y ser el asesor, no el negociador, así lo contrataron, porque es argentino, es conocido como el Warren Buffett de las finanzas latinoamericanas. Recordad que Gerardo fue presidente de HSBC a nivel mundial, es decir, es un argentino hiper reconocido en Wall Street. Vaya como vaya, Gerardo Mato está muy bien reconocido y aplaudido. Entonces lo contrataron como argentino para que empiece a negociar con la República Argentina el proceso de cerrar este acuerdo, que incluye parte política y parte económica, obviamente. Y obviamente, como el hombre de Wall Street, estaría a cabo de ofrecer algún tipo de herramienta financiera que un banco de inversión en Estados Unidos lo va a adaptar. Por eso lo contrataron a Gerardo, junto con su equipo. Y hoy mismo él viaja muy seguido a Argentina para dialogar con la prensa, analistas, periodistas, abogados, pero nunca ha tenido suerte de hablar con el gobierno por ahora porque no le abre las puertas. Bien, mientras tanto se suma Alejandro Katterberg, que ahora me voy a trasladar hacia ese pequeño living, pero como una entradita, para servir una entradita. ¿Podría tener impacto esto? Suponete que todo esto sobre aquella decisión, Cristina, Axel Kicillof, ¿tiene impacto de votos o de intención o de imagen sobre un Kicillof, esto que se anunció hoy? A ver, posiblemente sí, no lo sabemos, habrá que esperar cómo evoluciona esto. Estas cuestiones van a ser largas, van a seguir. A mí me cuesta creer que cualquier funcionario de este gobierno o del gobierno de cualquier color, por la magnitud del volumen, por la magnitud de la trascendencia de este caso, vaya a firmar un acuerdo hasta que no haya un fallo firme en la última instancia posible del sistema judicial americano. Por una cuestión propia jurídica, por una cuestión política, por una cuestión de responsabilidad, más allá de que haya una intención o que el propio Buford quiera adelantar esa negociación, que las condiciones de las negociaciones hasta por ahí hubiesen terminado siendo más favorecibles para la Argentina si se realizaran o no. Yo creo que esto va a ir hasta el fondo y hasta el final. Entonces, cuando salgan estos fallos, cuando haya nuevas decisiones judiciales, esto va a tomar el centro de atención público y mediático, pero no creo que esto se resuelva hasta dentro de un tiempo y no creo que esto se resuelva sin ningún lugar antes de las elecciones de este año, y habrá que ver cómo evoluciona y hacia dónde termina. Obviamente, el gobierno va a hacer hincapié y responsabilizar en Axel Kicillof. Axel Kicillof tiene un proyecto presidencial propio, esto de alguna forma lo puede afectar, pero me parece que es un elemento más de un mapa político mucho más complejo. Bien, para ir redondeando esto, Ezequiel, Claudio. Sí, hace unos minutos tuvimos un tuit también de Juan Grabois, que se suma a la confusión general. Estudiando, ahí podemos leer. Hola, Javier Milei. Hoy Javier Milei consumió el acto más grande de traición a la patria en los últimos 100 años de historia argentina, entregando a los británicos nuestro petróleo. ¿Pudiste? Te felicito, pudiste. Porque es de la presbicia. Sería una presbicia respuesta de cerca, 1830 más o menos. ¿Qué pensás, Gustavo? Mira, acá hay un modus operandi del kirchnerismo que es evitar la realidad, negar la realidad. La realidad es un inconveniente que hay que superar de la forma más fácil posible. La inflación está un poco alta y ponela menos. El estatuto dice tal cosa, solo los estúpidos se fijan en el estatuto. Y todo es así. Eso es producto de, básicamente, una ignorancia descomunal. O sea, más allá del tema de la corrupción, que acá está recontrametido, digamos,
los lazos entre los Kirchner y los Eskenazi, digamos, es todo un capítulo muy importante de todo esto. Más allá de la corrupción, se trabajó con un nivel de ignorancia. Acusan de terraplanista a cualquiera. Económicamente eran terraplanistas. Hay una dupla feroz que es ignorancia y omnipotencia. Sí. Ignorancia y soberbia. Bueno, lo puedo decir en palabras de Perón. Sí. Perón lo decía un poquito más. Decía, no hay nada peor que un boludo con iniciativa. Bien. Mientras tanto, vos te podés indignar, ojalá que se pueda apelar, que se dé vuelta, que Argentina no tenga que pagar, porque cada deuda es tus futuros impuestos. Esto es así, lamentablemente. Pero quiero meterme en algo que es muy importante. Después vuelvo con los invitados. Está con nosotros Guillermo Oliveto, uno de los tipos que más sabe sobre algo que es trascendental y gira elecciones para un lado o para otro, que es el consumo. Hace así, no hace reiki, pero le toma la temperatura al mostrador y básicamente responde, ¿está tibio? ¿Está caliente? ¿El consumo está frío? Y eso define un montón. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Diego, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, trajiste unos gráficos muy interesantes. Empezá por donde vos quieras para... ¿En qué foto del consumo está Argentina ahora? Esquizofrénica. Ah, bueno. Liviano. Es un consumo dual que responde a una sociedad dual. Vos tenés algunos sectores volando, te diría casi de fiesta. Venta de autos, 80% de crecimiento. Venta de inmuebles, 50% de crecimiento. Turismo al exterior, lo vimos acá en los hinchas de Boca, de River, 67% de crecimiento. Electrodomésticos, 50%. Moto, 50%. Todo ese mundo, que es un mundo muy atado al dólar y atado a quienes tienen un poder adquisitivo. Ahí está en verde. Puede pagarlo. Es la parte verde del semáforo. Es un semáforo que anda bueno, ahí tenés autos, turismo, escrituras, electrodomésticos, todo verde. Son los primeros 5 meses de este año contra ya los primeros 5 meses del año anterior, ¿no? Tasa real, digamos, comparado con el desastre no tiene nada que ver con masa, con nada. Claro. Esto es Milei contra Milei. Ok. Bien. Entonces, vos lo que ves acá, la pregunta que hay que hacerse, bueno, ¿quién está comprando esto? En general, Diego, esos son los que tienen hoy salario en blanco en una empresa. La Argentina tiene 6.300.000 empleados privados registrados. O algunos autónomos con buena... 6.300.000 clavado hace 13 años. Acabas de dar un dato que es otra trompada, que es 6 millones sobre cuántos somos. Sobre 21 millones y medio, que es la población. 23 millones, que es la población económicamente activa. 21 millones más o menos son los que tienen empleo. ¿Cuánto debería ser? Te está dando un cuarto. Debería ser mucho más. Un cuarto de los que están en condiciones de trabajar. Para el tema que vamos a hablar después, que es recuperar la homogeneidad de la estructura social de la clase media, debería ser mucho más. La gente de clase baja lo que te pide, yo quiero un trabajo en blanco en una empresa. Si puede ser una fábrica, mejor. O sea, gente que tiene un trabajo en blanco, con las coberturas pertinentes, en sector privado. Ellos. Su salario le empató, le ganó la inflación, porque tienen paritarias. Duplicaron o más en dólares por la estabilidad del tipo de cambio. Y pasan el scoring de los bancos. Es decir, tienen acceso al crédito. Ahora que como el gobierno tiene superávit fiscal, le dice a los bancos, trabajen de bancos, presten a la gente. Entonces, todo ese grupo, que para simplificar te diría que es grosso modo la clase alta, la media alta y una parte de la media baja, una parte chiquita, que es 30% de la población, en la que está empujando muy fuerte estos sectores del consumo, están en color verde. Bien, tenemos el amarillo y ayúdame a pasar al rojo. Vamos al rojo. Sí. En el rojo vos tenés fundamentalmente el mundo de la informalidad, la clase media baja, la clase baja, trabajadora. No estamos hablando de la pobreza, no estamos hablando de los planes. Y ahí lo que estás viendo es que el consumo masivo total, alimentos, bebidas, etcétera, en estos primeros 5 meses del año crece apenas 0,6%, cuando el año pasado cayó 14%. Fue la peor caída del 2002. No se recupera del todo. No se recupera nada. Nada. Del todo. Supermercados y autoservicios está cayendo 5% en el año. Lo único que crece son almacenes, que es lo típico de un comportamiento de crisis. Voy a comprar con la plata que tengo en la mano. Día a día. Conclusión. ¿Qué nos dice la gente en los focus group que hacemos para estudiar todo esto? Cultura del no. ¿Qué es cultura del no? Cultura del no. No hay plata, no hay primeras marcas, no hay premio, hay puro esfuerzo
Y una frase que apareció en el último, un insight que apareció, un textual, en el último estudio que cerramos hace 10 días, muy dura, que es: hoy comprar duele. Hoy comprar es un estrés, es casi traumático. No llegan, el mes termina el 20. Vos sos experto en sintetizar en emociones el Estado como una foto social, ¿no? Si bien es heterogénea, etcétera, ¿qué emociones estás jugando? Porque vos ponías sufrimiento con esperanza, porque hay un insumo que es la esperanza. Es decir, la paso mal, pero creo que ahí adelante voy a estar un poco mejor. Si se cae la proyección, bueno, en general le puede ir mal en las elecciones a los gobiernos. ¿Cómo está desde lo emocional el comportamiento? Bueno, vamos a juntar las dos cosas. Dale. Después está Alejandro, seguramente va a dar toda su mirada. Pero la primera pregunta es: ¿por qué, si solo el 30% de la población está consumiendo fuerte y el 70% la tiene muy difícil, el gobierno mide 50 puntos o más? Nos dirá Alejandro en un minuto. Bueno, ¿cómo es ese puente? Hoy el puente es pura esperanza, es ilusión. Es la idea de la culpa no de este gobierno, del anterior. Y este gobierno nos va a sacar con este plan de acá y nos va a permitir mejorar. Y lo voy a hacer por mis hijos, no por mí. Ahora, ¿qué te van diciendo? Che, va lento. Esto está lento. Entonces, sentimientos, Diego, muy contradictorios expresando la dualidad. Hay esperanza, pero empieza a haber una creciente añoranza. Empiezo a extrañar esos gustos que me podía dar, esas cotidianeidades o esos disfrutes de la vida diaria. Perdón, aunque esos gustos llegaban con inflación, porque vos hablaste de una angustia por la compra, duele comprar. Sí. Antes había angustia por la inflación. ¿Cómo juegan esas dos angustias distintas? Bueno, lo que hay que entender acá es que en este proceso, si querés, de normalización, hay algunos sectores que están sufriendo mucho más que otros en términos económicos, y eso tiene un correlato social. Número uno, la construcción. La construcción el año pasado cayó 30% en el año. Este año mejor, estaba en el amarillo, apenas 10%. Perdiste 92.000 puestos de trabajo en 2 años en la construcción. Son laburantes de que... Eso es mucha clase baja, clase media baja, Obra al día. mucho conurbano. Si llueve no trabaja, aunque esté informal tiene mucho menos reaseguro. Entonces, ese sector tiene un problema grave. Eso también está impactando en algunos sectores de la industria, más vinculados con esto que decíamos de los bienes cotidianos, y en algunos sectores, obviamente, del comercio. Son todos los que están sufriendo, que son muy mano de obra intensiva. Entonces, por un lado, la Argentina se saca de encima el drama de la inflación. Te lo valoran todos, incluso los que la están pasando mal. Dice, ya sé por cuánto no me va a alcanzar. Claro. Fantástico. ¿Cómo estoy? Mal. O sea, no está la inflación, pero no me alcanza. Porque aparte vos tuviste un reordenamiento de precios relativos, donde los bienes hoy cada vez tienen menos suba de precio, incluso los alimentos, pero todavía se están acomodando los servicios, la luz, el gas, todo lo que tenía subsidios, ¿no? Entonces, hay un indicador que hace Ecolatina, que es el ingreso disponible, eso hoy está, que es cuánto te queda después que pagás todos los gastos fijos. Promedio país, 15% arriba del año pasado, 40% abajo del 2017. Esperá. A partir de lo que está contando Guillermo Oliveto, ¿cómo la ves? Pregunta jamás hecha. No, a ver, confirmando lo que dice Guille, que es el hombre que más sabe de esto en el país, pero datos que desde Poliarquía reafirman estas visiones. Primero, algunas cosas. El nivel de aprobación del presidente sigue arriba del 50%, 52%, y como vemos hace mucho tiempo, es mucho más en los hombres que en las mujeres, es mucho más en los jóvenes que en los adultos, el apoyo es mucho mayor en el interior que en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, pero hasta hace pocos meses atrás, por nivel socioeconómico, el apoyo al presidente era bastante homogéneo. Lo que empezamos a ver en los últimos 4 o 5 meses es que en los sectores bajos, gente con estudios primarios o que se atienden en hospitales públicos, la aprobación cayó, en los sectores medios y altos se mantuvo. Dato 1, en línea con lo que dice Guillermo. Dato 2, que salió de la última encuesta que terminamos hace unas semanas. La inflación ya no es el principal problema, empieza a ser el desempleo, o los problemas de empleo, o tener miedo a perder el empleo, pero empieza a aparecer, Guille, algo que después charlamos y lo profundizamos. Por primera vez tengo con doble dígito, con más del 10%, 12, 13% de la gente, cuando le preguntamos cuál es el principal problema, dice los bajos sueldos.
Que mucha gente puede decir, bueno, los bajos sueldos es como la inflación, bajos sueldos, inflación es lo mismo. No, en un contexto donde la inflación empieza a aparecer, la gente ya no dice el problema es que suben los precios del supermercado, sino que dice el problema es que el sueldo no me alcanza para precios que están fijos en el supermercado. Eso se ve muy claramente, es el valor más alto de bajos sueldos que tenemos en una serie que medimos todos los meses hace más de 15 años. Bien. ¿Qué pensás, Ezequiel, de esto? No, me parece- da buenos números. Me parece Sí. sí, el término que dijo es un término técnico el que mencionó Guillermo, pero que es clave, que se llama ingreso disponible, que es lo que te queda a vos en el bolsillo después de pagar muchos ítems que nosotros estuvimos acostumbrados a pagar poco durante muchos años. La luz, el gas, incluso hasta las prepagas. Hoy la prepaga, el otro día veía un índice tomando en cuenta, guardando el poder adquisitivo, desde 2017 hoy se está pagando en términos de poder adquisitivo mucho más que hace 5 años atrás. Y lo mismo con un montón de servicios que hace que vos tengas que destinar más plata a eso y que te queda menos entonces para todos los ítems que mostraba Guillermo en la placa roja de consumo, que hoy se está consumiendo menos. Y me parece que eso es lo que va a empezar a permear en los próximos meses. El otro tema, para mí, que se viene, que va a ser un tema el segundo semestre, es el tema del empleo, el desempleo. Ya en el conurbano el desempleo está casi en el 10%, y eso me parece que va a ser una señal de alerta para los próximos meses y los próximos años. Gustavo, vos publicaste un libro cuestionando aquel INDEC intervenido por Moreno, el desastre que hicieron, cómo lo manipularon. ¿Qué pensás de cómo se está cómo está Marco Labaña haciendo las cosas ahí hoy? No, es inobjetable. El INDEC tiene problemas como cualquier empresa pública, que tiene limitaciones, más en esta época, pero desde que el de Jorge Todesca. Desde Todesca en adelante, lo que hizo Todesca fue extraordinario. Todesca reconstruyó un organismo totalmente destrozado, le devolvió la confianza a los profesionales, recuperó la confianza de los consumidores y generó un organismo que da cifras que al gobierno no le gustan. Digo, el 3,5% de hace un par de meses no fue una buena noticia, no fue una noticia ni que el gobierno esperaba. Entonces uno sabe que lo que viene de inflación es una cosa muy confiable. Es un organismo que tiene problemas, tuvo muchos problemas con el censo. Pero eso es porque en una Argentina en bancarrota, un operativo nacional como es el censo, es muy difícil que salga bien. Porque el país está, es poner en acción a todas las personas del país. Y el país no está en condiciones de hacer eso, y por eso creo que ahí sufrió un poquito el prestigio del Guillermo, ¿qué tú tienes ahí? Eso es un libro. Este es mi libro, sí. Ya se está imprimiendo la segunda edición. Sí. Se agotó la primera. Hay consumo de libros. Hay consumo de libros. Clase media, mito, realidad o nostalgia. La cantidad de clase media argentina como país clase mediero era un síntoma de salud, ¿no? Sí. De salud / enfermedad. ¿Cómo está finalmente, te pregunto, la clase media en relación con años anteriores? ¿Se derrite como la capa de hielo? ¿Sigue? ¿Se modifica? Bueno, te lo explico desde el título, ¿no? Sí. Mito viene de cuando realmente el país tenía 75% de población en clase media, allá por los 70, los 80, es lo que llamamos la clase media mafalda. Pero era verdad, es un mito que tiene un origen en la realidad. Nostalgia porque hoy es el 43%. ¿Cuánto? 43% y no 75%, o sea, perdiste 30 puntos o más en el camino. ¿La forma de medir es la misma que ahora? La forma de medir es razonablemente la misma. Sí, en general la Argentina mide las clases sociales por acervo cultural. Más Vean una estos lógica números europea. en forma de números. En Incluso. forma de pirámide, Vean. ahí lo vamos a ver. Ahí está. Ahí tenés la clase media alta, que es el 17% de la población. Acabamos de presentar estos datos que es con lo que publicó el INDEC en la EPH del primer trimestre, proyectamos ya el segundo, corrigiendo hacia arriba con un proxy que tenemos en la consultora. O sea que es plata de hoy. La clase media alta está en un promedio de 4.800.000 pesos por familia. El problema acá es la clase media baja, que compone ese 43, que sigue siendo una de las clases medias más altas de la Argentina, de la región,
Pero el 26 ese, Diego, que están 2.300.000, es el que hoy te dice que cuando se mira al espejo, ahora que bajó la inundación y bajó la inflación, digamos, metafóricamente la inundación, yo no soy más clase media. Se percibe clase baja. Soy pobreza intermitente. Depende del mes. O soy clase trabajadora, o luchadora, o remadora. Entonces, ahí tenés un quiebre que es absolutamente novedoso. Pero, Guillermo, y una de hecho pregunta fue el te motivo hago. por el que escribí el ensayo. Para hacer cualitativamente mirando esto, también para percibirte de clase media, yo la sensación que tengo, hablo con mis amigos, es que tener cosas que no tenía la clase media antes. Por ejemplo, tener 2 laburos para ser de clase media. Bueno. Nadie en los 70 tenía 2 laburos para ser clase Gonzalo, media. ahí tocaste un tema clave. Hoy que te dicen, sobre todo en este grupo, todos a trabajar y todos, si pueden tener 2 trabajos, mejor para tratar de mantener. Es un grupo que está profundamente a la defensiva para tratar de no caer en el fantasma que obviamente es la pobreza, ¿no? Y por último, es realidad porque sigue habiendo 43% de clase media. Es falso que la clase media desapareció en la Argentina, completamente falso. Bien, si ustedes me acompañan, gracias. Gran placer. Voy a ir a charlar con Alejandro Katterberg. Mucho ausentismo en las elecciones intermedias en provincias. Por momentos es lo más votado. Sintetiza qué pasó en las elecciones. No vamos a hablar de Gildo Infran, que 70% casi ganó. Una cosa impresionante. Nuestro productor Berna nos decía, ni Perón ganaba con ese número en Formosa. Pero ¿qué te cuenta lo que pasó ayer en los lugares donde se votó? ¿Y qué impacto tiene para el oficialismo? A ver, primero seguimos con este calendario electoral que ya empezó en Santa Fe, pero no con la elección de ayer, sino con la elección constituyente de hace unos meses atrás. Y estamos viendo algunos patrones en común. Número uno, que salvo una sola provincia, Chaco, el gobierno ha decidido jugar por la propia, por sus propios candidatos, con sus propios partidos, no haciendo acuerdos, no haciendo alianzas. Número dos, estamos viendo que los que eran los partidos nacionales, las estructuras políticas nacionales tradicionales, Juntos por el Cambio, el PRO, el radicalismo, el peronismo, el kirchnerismo, están sufriendo golpes muy duros. Estamos viendo que los gobernadores locales, los oficialismos locales, más sólidamente o menos sólidamente se sostienen. Y estamos viendo una Libertad Avanza que de a poco se va posicionando, en algunos lugares mucho mejor, hasta ahora la Ciudad de Buenos Aires, en otros lugares peor, la Santa Fe, etcétera, etcétera. Y lo que es homogéneo, lo que vos planteás, Diego, es, pero la gente no va a votar. ¿Qué está pasando acá? Estamos viendo niveles de ausentismo que no pensamos nunca que en Argentina podíamos ver. La elección que menos gente fue a votar en la Argentina a nivel nacional fue la última elección presidencial del 2023. Más aún que la que tuvimos que votar, ¿te acuerdas? En el 2021, todavía con los protocolos del COVID, muriéndonos de frío fuera de la escuela, haciendo cola porque no dejaban entrar adentro. Menos del 70%. ¿Por qué? Porque en el 2023 estalló la crisis de representación que dejó a Javier Milei como presidente. Porque la gente terminó explotando, y explotó el ciclo político kirchnerista de 20 años, no con una crisis económica a la hiper de los 80 o con una crisis de deuda a la 2001, sino con un hartazgo generalizado de la gente diciendo basta del sistema político anterior, que Milei muy hábilmente dijo la casta. Bueno, esa explosión y ese cansancio social no se fue todo con Milei. Gran parte de ese cansancio social dijo, yo no voy a votar, nadie me representa. Y al día de hoy eso sigue estando. Esto lo que da cuenta es que esa crisis de representación que se hizo evidente en el 2023, hoy sigue estando. Para decirlo fácil, hay gente que dice, no me representa ni Macri, ni Cristina, ni tampoco Milei. Y no hay nada nuevo que emerja todavía. Yo creo que todavía se tiene que terminar de implosionar, destruir la caída de lo que fueron las dos grandes coaliciones y los dos grandes liderazgos de los últimos 20 años. Y para ahí, a partir de esta elección, o si no, a partir del año que viene, alguna reconstrucción, alguna emergencia que empiece a generarle alguna alternativa, algún contradiscurso, alguna oposición al gobierno. Si no, el gobierno está en una cancha donde juega casi solo. Hablando del gobierno, ¿tenés números? De todos los colores. ¿Cuáles crees? El tipo te habla el portafolio como en las oficinas que te decían, mirá los perfumes. Visitador médico. Un visitador médico. A ver, dame un Kicillof. Kicillof tiene en la provincia de Buenos Aires un nivel de aprobación alto.
el peronismo provincial, si efectivamente va unido, va a ser competitivo. No sé si va a ganar el gobierno. Tiendo a creer que el gobierno es el favorito para ganar incluso en la provincia de Buenos Aires. Dependerá de los acuerdos que el gobierno haga, si los hace contra fuerzas. Pero hoy Kicillof, luego de Cristina Kirchner, es la figura nacional del peronismo más establecida y con niveles de algún segmento de la asociación, de la sociedad que lo apoya. Cristina detenida con la épica para su núcleo de la perseguida. Cristina detenida es el cambio político más grande de los últimos años, décadas. ¿Años, décadas? ¿En números? Sí, no en número. En número, yo te lo digo en impacto político. En número nosotros lo que tenemos es que después de la detención su popularidad subió. Su saldo es su saldo negativo, lo que decimos la diferencia entre la gente que la apoya y la gente que la critica, es el mejor en 4 años. Sigue teniendo más del 50% de los argentinos que la rechazan. Le creció la positiva con una disminución de la gente que estaba neutra o regular hacia ella. Pero ahí viene el desafío. ¿Qué puede hacer políticamente Cristina? Porque los números que tiene son de más o menos lo mismo que viene teniendo desde que dejó la presidencia. Entre un 25 y un 30% de los argentinos que la reconocen un liderazgo y que tienen afinidad hacia ella. Con esos números tenía la capacidad y la competitividad electoral de seguir dominando o limitando al peronismo, pero con esos números no tiene ninguna capacidad de transferencia, no hay un heredero. Máximo Kirchner salió en estas últimas 2 o 3 semanas a dar reportajes por todos lados. Este fin de semana publicó una especie de spot en las redes. Máximo Kirchner no es el heredero de Cristina Kirchner en términos de políticos. A ver qué quiero decir. No tiene ni la popularidad de Cristina Kirchner, nunca lo tuvo, no tiene ni el carisma, ni la competitividad, ni los votos electorales. Entonces, Cristina Kirchner, sin poder presentarse a elecciones de acá por el resto de su vida, cambia la dinámica que venimos viendo hace 20 años el peronismo. El del 2005, hace 20 años, el kirchnerismo pasó a tomar control del peronismo. ¿Cuándo? Cuando Cristina Kirchner la duplicó a Chiche Duhalde en la provincia de Buenos Aires. De 2005. En los últimos 20 años, cada vez que hubo algún desafío al kirchnerismo desde el interior del peronismo, Cristina Kirchner se presentó en elecciones o amenazó con presentarse e impuso el peso de sus votos. Bueno, eso no está. No tiene a quién transferirles herencia y no tiene cómo mantener para mí la centralidad desde la prisión domiciliaria. Obviamente es muy reciente, estamos a muy pocas semanas del cierre de lista en la provincia de Buenos Aires. El peronismo tiene que girar en torno a la defensa de la figura de la expresidenta, pero va a entrar en una rutinización. Pero en una situación imposible jamás ocurriría esto. Te llaman por teléfono y te dicen, ¿qué hacemos? Katterberg, estamos viral o desorientados que estamos, que te llamamos. ¿Qué podemos hacer? No, el peronismo el peronismo está haciendo lo que me parece lo correcto, que es evitar el peor error que podrían evitar desde la lógica del peronismo, que es fracturarse, quebrarse, dividirse, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. El peronismo se va a transformar, creo yo, en esta elección en el segundo frente político electoral a nivel nacional. Quien más sufre es lo que era Juntos por el Cambio. El radicalismo renueva el 70% de sus bancas actuales en la Cámara de Diputados. La coalición cívica renueva el 67% de sus bancas y el PRO renueva el 60% de sus bancas. El peronismo renueva el 40-45% de sus bancas. No va a perder la cantidad de bancas del peronismo que van a perder los radicales, el PRO, la coalición cívica, los otros diputados de fuerzas del centro, provinciales. El peronismo en varias provincias va a ser competitivo. Lo que no tiene el peronismo es un hilo conductor, no tiene liderazgo que logre liderar luego de Cristina Kirchner, no tiene un relato que unifique y viene retrocediendo fuertemente en las provincias. Ahora, hay varias provincias donde el peronismo puede hacer buenas elecciones, empezando por la provincia de Buenos Aires, donde tiene garantizado un piso de 35 puntos por lo menos, y dependiendo de cómo esté el consumo, lo que hablábamos recién, de acá a octubre, cómo esté el empleo de acá a octubre, y cómo termine siendo el cierre de listas del gobierno, con aliados o no, de acá a octubre, bueno, es una elección de la provincia de Buenos Aires abierta, sin ningún lugar a duda. Bien. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Del otro lado, creo que ¿es ahí? ¿Hay un ministro de Economía? ¡Aló! Ahí. Te estoy viendo. ¡Aló! Show me the money. Show me the money. Listen to me, Diego. Sin compromiso, vos sabés que no me gusta joder, pero ¿no te sobran 5.000 palos verdes? ¿Para qué? Y entre todos ahí en la mesa tampoco llegan.
Les juro que yo después te explico. Después de octubre se los devuelvo 5.000 más un 5%. Listen carefully. Julio, agosto, septiembre y a fines de octubre se las devuelvo en cash, taca, taca. Pero ¿por qué necesitan eso? ¿Por qué están con...? Bicycle. Le gusta Queen al ministro. Encima con el fallo que nos metió la jueza Presca hoy se complicó un poco más. Todo gentileza del inviable pichón de Stalin de Kicillof. Se empiezan a prender las luces yellow. Las red todavía no porque tenemos juego. Roleé, licité bonos, moví de acá para allá, shorteé, pero necesitamos llegar a las elecciones sin... ¿Pero qué pasó en el stand-alone, ministro? Y porque se están empezando a relamer los cucardos. Mirá el tono de Gonzalo Asís. Pero ¿Qué pasó, ministro? ¿A quién bardeás, pelotudo? Una pregunta, ¿A quién te comiste? El nuevo ministro. Mirá cómo se relame. Le mandan mensajes los cucardos por WhatsApp y ya se relame. Me preocupa, ministro, porque me preocupa por los ahorros que tenemos. Mirá, están ahí, están al acecho, los cucas, los radicales, los enojaditos del PRO, que también en las redes los veo ahí diciendo esto con Mauricio, se están frotando las manos y en donde tropecemos nos van a mandrilear de a uno. Así que, show me the money, please. Diego, 100 palos verdes. Pero no estaba, digamos, de prestamista de última instancia el Tesoro americano, ¿no? Algo, un colchón, man, sos un tirado. ¿Quién no tiene 100 palos verdes? Ponete las pilas, dale. Pero no estaba el JP Morgan, ¿no? ¿Qué pasó? La Juventud Peronista Morgan. JP Morgan es justamente, la sigla es JP, así que no son muy confiables. Claro. Y a los argentinos que viajan, a los de la punta de la pirámide, a eso les ruego, les imploro ahora que se vienen las vacaciones de invierno, pateen el Disney para el 2026. Hay que rolear el Disney, no hay que rolear el Disney. Puede esperar, no sean malos. No se me vayan a Roma ahora, Diego, no te me vayas a Madrid, ahora no me quemes. No me quemes. Tengo 5 pibes, no me quemes. No me quemes. Es decir, pequeño acto patriótico, si querés que esto funcione, no te la lleves, no te vayas con el pibe, con el sobrino. Igual todavía tiramos, sí. Cero problem, man. No pasa nada, loco, está todo bien. Muy bueno el corte de pelo que te hiciste, ¿eh? Bien. ¿Viste? ¿Te gusta? Hice para reducir el déficit. Con los dientes te lo cortaron, pero bien. Está bien. Acá en el canal. Pero no tengo flequillo como si tuviera 24 años. Sí. Acá en el canal. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos todos recortando de un lado del otro. ¿Viste? Es así. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno. It's difficult. Pero bueno. Hoy, ¿qué pasó? ¿Cómo salimos de esta? No tengo la más puta idea. No, pero tengan fe. Lo primero que tienen que tener es fe. Tranquilo. Algún culo vas a sacar. Siempre. Eso es lo importante. Pero bueno. Bien. Gracias, ministro, por la elegancia. Chau. Adiós. Goodbye. Bien. Imágenes que ustedes van a apreciar. O audio. A ver, muestren algo. Pongan algo, dale. Nos dicen que ser funcionaria pública y ser militante no solamente es una vergüenza, sino que es un agravante de un ilícito que no sabemos todavía cuál es, porque no solamente no podemos ver la causa, sino porque estamos convencidos y convencidas de que luchar jamás puede ser delito, que denunciar al odio jamás puede ser delito, que defender las cosas en las que creemos jamás puede ser delito, y porque no vamos a parar de hacerlo. Porque no vamos a parar de hacerlo porque sabemos lo que está en juego y porque estamos comprometidos y comprometidas con una patria justa, libre y soberana, pero también estamos comprometidas con una patria feminista. Sabemos que Alexia la está pasando como la está pasando porque es militante, porque es compañera, porque no se calla, porque lucha, pero porque es mujer. Y la vamos a defender por eso. Entonces yo voy a usar estos minutos solamente para que escuchemos algo y para preguntarle a la jueza Arroyo Salgado. Qué bien, ¿eh? Por ser mujer. ¿Quién es? Contá Lucía Portas, ¿es jefa? Portas, claro, vos tenés en el ministerio, digo así, tenés a la ministra, abajo tenés una raviolada de subsecretarios, abajo tenés otra raviolada de direcciones provinciales y abajo tenés otra tremenda raviolada con salsa mucha harina de direcciones ordinarias. Alexia es directora ordinaria. Tiene arriba una directora provincial. Bastante ordinaria, por eso. Y arriba, bien tirada. Y arriba una subsecretaria, que es Lucía Portas.
comparten una similitud. Lucía es la jefa de la cámpora seccional Pilar. Alexia es la jefa de la cámpora seccional Vicente López. O sea, en el medio tenés otra más, igual hay un sanguchito. Otra dirección más, por las dudas. Bien. 1.004 empleados versus 1.184, como decíamos, del Ministerio de Economía de Alemania. Bueno, Claudio, ¿cuáles son los argumentos? Ya sabemos que esta persona, esto es un delito, es una contravención. De algún modo hay que desalentar este tipo de hechos vandálicos, de agresiones. Estamos esperando algún resultado también por los daños en TN y por otros daños también. ¿Cuál es la figura, cuál es la figura penal de tirar estiércol o agredir una propiedad privada? Hay una denuncia que está siendo investigada en la Justicia Federal de San Isidro, la doctora Arroyo Salgado, decíamos, porque el diputado Espert justamente funcionario nacional, por eso investiga la Justicia Federal, porque si no, ni Quilmes, ni Vicente López, ni todo eso entraría, o la señorita esta Alexia, entraría como portadora de gen para ir a la Justicia Federal, pero sí la víctima, que fue el diputado Espert. Bueno, acá fue ante el juzgado, recuerdan que por ahora las acusaciones son amenazas coactivas anónimas. Esto una pena, tienen dos agravantes y esto tiene una pena de 3 a 6 años, porque hubo tirada de panfletos, amenazas a Espert y a la familia, etcétera. Atentado contra el orden público de 3 a 8 años, incitación a la discriminación, que tiene una pena en expectativa de 1 mes a 3 años, y malversación de caudales públicos, hablábamos hoy con Johnny, por el uso de una camioneta oficial para ir. El tema es que está detenida por riesgos procesales, por entorpecimiento de la causa o fuga. Esto es lo que va a estar discutido. Ella ya pidió la detención domiciliaria, se le corrió vista tanto al fiscal, a la querella y al abogado de ella, es el doctor Germanos, es el abogado de Hugo Moyano. Pero mientras tanto, la jueza Arroyo Salgado dispuso su envío a la cárcel federal de Seiza, porque, dicen en el juzgado, no podemos tener presos en comisarías, 1, y 2, porque el penal tiene un servicio médico. Ella dice que tiene una parte de su argumento para ir a su casa es que sufre una enfermedad rara, que no puede estar en ambientes húmedos, etc. Y dice, bueno, ahí hay médicos y la pueden atender si la necesitan. Bien, quiero compartir una foto de otro hecho vandálico, que esta es la casa ahí al lado de donde vivís vos, Gustavo. Sí, ahí muy cerquita de mi casa, en la vereda de enfrente, como te decía, es una chapa que cubre una obra en construcción. Todavía está, porque no hay incentivos para sacarlo, porque a nadie le importa demasiado. Comprate un tacho de pintura. En particular a mí no me importa demasiado. Me saqué selfie, qué sé yo, lo traté de llevar para ese lado, y por supuesto los que tienen la obra tampoco les importa, es cualquier pintada para ellos. Y los vecinos pasan. Pero lo más intimidante me parece que es en la puerta de tu casa. Sabemos dónde vivís. Y sepan dónde vivís. El mensaje es sabemos dónde estás. Sí. Yo quiero relativizar lo mío. A ver, dale. Me parece que hay niveles de gravedad, me parece que lo de Espert es muy grave, lo que pasó acá es lo más grave de todo, el mensaje de que son gente de Guado de Pedro que se muestra ante las cámaras. Acá es, en ese clima, el encargado de la cámpora de Boedo dice, ahí vive Boludo de Noriega. Va con el tachito a las 3 de la mañana, nadie lo molesta y pinta. Por eso a mí no me interesa esa persona en particular. Sé que deriva de un clima de época y de una instrucción que viene del kirchnerismo, viene de la cámpora, pero que no estoy en el centro de ese. En ese sentido, me sumo a lo de Gustavo, sí, cortar con la felicidad de que es todo gratis tiene un efecto disciplinador, que es lo que busca la justicia también. ¿Te puedo contar algo? El tema de esta chica Alesia, lo de Espert, mira, se cortó, pum. Por eso, la verdad, llama mucho la atención lo que sucede con la gente que ataca. Le puso un precio al delito, ¿no? Le puso un precio a la agresión. Tiene un costo de prisión eventualmente, inclusive en una cárcel federal como el Seiza. A mí lo que más me jode es cómo te la escalan. No iba a contar esto, pero la verdad que, viendo lo que estamos conversando, me parece que es atinado. Antes de entrar al programa le mandé un mensaje a la intendente de Quilmes y le puse con todo respeto: te molesto para preguntarte por el tema de la camioneta que se usó para el Scratch Expert que estaba en la municipalidad.
Y la respuesta fue, no sé de qué me hablas. Lo único que tengo para decirte es que no hay más democracia en este país. Y ustedes son responsables. No lo iba a contar porque uno a veces cuida la fuente, porque decís, piensa que esta es una carrera larga. Igual eso te lo dice on the record. No, pero Nicolás. está bien, pero digo, esta es la actitud con la que responden a una consulta respetuosa para tratar de interpretar. Digo, no es que te bajan los humos, sino que te cantan retruco con esto. Lo más loco de todo es que dentro del mismo kirchnerismo empiezan a haber algunas, no públicas, sino en privado, personas que dicen, che, esto es una locura. El tema es que no pueden salir a decirlo públicamente porque te cortan la cabeza. Entonces que paguen todos. Totalmente, ¿verdad? totalmente de acuerdo, sí. Lo cuento porque es una mirada de algo que está pasando que me parece que hay que poner una patita en el freno, porque si no vamos a terminar mal, me parece. ¿Cuál es la frase? ¿No hay democracia? Dice, Y la culpa lo nuestra. único que tengo para decirte es que no hay más democracia en este país. Y ustedes son responsables. Bien. Bueno. No se puede interpretar de muchas maneras. ¿Viste ¿no? cuando No, decís, querés darle hago un una chiste, mano? hago una ironía, nos reímos todos, digamos, elige tu propia aventura televisiva. Esto es comedia, es un drama. Me parece que hay una narrativa tan antigua que lo único genuino y lo único democrático y lo único que elige el pueblo verdaderamente somos nosotros. Y si no, como en algún momento dijo Agustín Rossi cuando asumió Macri es un accidente de la democracia. Todo pierde legitimidad, pierde autoridad, son básicamente invasores, ¿no? Digamos, nosotros vamos a resistir como los nestornautas al invasor que Ahora, no es el que quiere al pueblo. Ahora, esto, Diego, es lo que dice esta gente de bajo nivel, medio alocada, pero es lo que dice Cristina. Cristina dice exactamente eso. Cristina niega que haya una democracia ahora, dice que lo de Milei y lo de Macri fue un accidente y que, bueno, que ellos tienen que volver para volver a la democracia. Yo siempre Bien. vuelvo a diciembre de 2015, efectivamente, cuando Cristina Kirchner se negó A ser entregar. parte del traspaso del Sí. poder. Eso es todo un síntoma Fundamental, claro. de que la alternancia política, cuando no es con el mismo peronismo, percibida como un funcionamiento por fuera de la democracia para el kirchnerismo. Bien, hablando de Alternancia. alternancia de democracia. ¡Aló! A ver, A ver. era tan difícil votar al Sergei. normal, ¿no? Sergei, ponele, la I falta. Sí. Sergei. Mirá qué malo que son los videografistas. A mí Cómo lo que se me- nota que son todos de la Libertad Avanza ahí, ¿eh? Ese Berna es medio libertario, ¿no? Ya no tenemos calado. Pero bueno, cuando volvamos vamos a ser generosos. Grandeza. Magnanimidad. Siempre. Pero decime la verdad, ¿no me extrañás, Sonso? No. ¿Eh? No. Vamos, agarrabas los sorneritos y los tirabas así. No. Había que salir corriendo en el tramo final. Sí. ¿Para qué querés 3 shampoos? No sé. Sé que no quiero estos horneros. Pero mirá la ¿Por balanza qué querés comercial. más No, rollo no. de cocina? Mirá lo que si dice ya no JP entran en el Morgan, armario. pero, a ver, tuve alguna que otra dificultad económica, lo reconozco, Qué pero maestro. no rifaba el patrimonio de YPF como estos tránfugas. Por supuesto. y de A ningún ver, vos modo. sos abogado, Diego, yo sí. Así que respetá el mérito y escuchá a un académico del derecho. No, abogado y ministro del de revés. Economía. No me quemé las pestañas toda la vida para que me venga No, a eso corregir seguro que no, ¿eh? un Lego, ni tampoco un Rusty. El gobierno Cipayo, estoy estrenando palabras, porque ahora viste que como nos corrimos a la izquierda, como ganó Monteverde en Rosario, hay que estrenar estas palabras, ¿viste? Sí, claro. El gobierno Cipayo de Milei se tiró a menos en los tribunales yanquis para entregarle la energía a los fondos buitres. Dejen de echarle la culpa al pobre gobernador Kicillof, que no tiene nada que ver. Es cierto que Axel no tiene, bueno, el carisma ni la llegada que tengo yo, tanto al Pero pueblo como a la Por embajada. eso lo habían contratado a Massa con la Bueno. presunción de que él tenía todos los Sí. contactos. Y si Como Mansur, ¿te nos acordás vamos que a Mansur, poner un bro... Sí, ¿te acordás cuando decían que Mansur levantaba el teléfono y lo atendía al cagá de Biden? Bueno, a ver. Sergio, también tengo- es cierto que Cristina capaz que no fue una banderada de la honestidad como yo, y hoy la está pagando, pero la unidad está por encima de todo, porque enfrente
están los malos. Sergio, tengo la solución para Sí. vos. Un camino que todavía no intentaste, quedan pocos que no intentaste, pero este es, A ver. ¿por qué no probás la del candidato demócrata en Nueva York? Te haces musulmán, de izquierda, Dani. radicalizado. Él también ofrece plan platita, por ese lado hay algún tipo de Mañana le pego un pico sintonía. a Luis Delía. Sí. Ahí, por ahí, no sé, Mirá que no es probá, un qué momento sé para yo. exquisitos. Tenemos que subir a todos al bote del peronismo. Ustedes sin eran muy preguntar nada. chicos, pero Amado Vudú, que estaba en el mismo lugar ideológico, se suponía, digamos, de un peronismo más de centro derecha, que se suponía que esquiaba en Aspen y los Wikileaks y toda esa cosa market friendly, amigable de los mercados, terminó en patas en Con una Esteche. fuente de Plaza de Mayo con Luis Delía y Esteche. Nunca digamos que no tal cosa, Y porque viste, todo puede pasar. Somos más cosplayer que Lilia Lemón. Gracias, Sergio. Vamos a hacer una tanda, vamos. Disculpame, ¿cafeteras? Claro, sí, seguime por favor. Ya arrancó el Naldo Sale. 18 cuotas sin interés y 45% off. Acá está todo, Caro. Gracias. Este Naldo Sale potencia tu aguinaldo con Naldo. Vivita Forte Antigripal es la única bebida caliente que integra una eficaz receta medicinal que alivia rápidamente los estados gripales, descongestiona, combate el decaimiento, calma el dolor, la fiebre y la tos. Todo en uno, el doble de acción a la mitad de precio que otros. ¿Qué queda esta semana que está alargando ahora? ¿Qué se va a jugar, Gonzalo? Mirá, ¿Qué se juega políticamente? Políticamente, digo, lo que tenés hoy, yo les dejaba un adelanto en el pase con Johnny. Se está picando fuerte en la interna del PJ y no es broma. Se está picando fuerte de verdad. La reunión de ayer de Massa, Kicillof y Máximo Kirchner fue un desastre. Lo quisieron apretar a Kicillof, lo amenazaron a ¿Con Kicillof qué? ¿Apretar con qué? con que rompen el 19. ¿Con 19 de julio, la Cámpora le dice a Kicillof que si no se somete a la voluntad de Máximo, rompen. Hay algunos que creen ¿Quién rompe? que rompen el peronismo. Pero ¿cómo Arman van a- una lista ellos. Pero Sí. si nadie cree eso, incluso la gente que no sabe nada de política dice, ¿cómo van a romper que es la condena a muerte? Mira, es muerte asistida. Bueno, lo señalaba Katterberg, ¿no? La idea de que si se fraccionan pueden tener una derrota Mirá. importante en la Pero hay una próxima. idea de que creer. será culpa tuya, Kicillof. Pero eso es la interpretación de la sociedad, del votante peronista, no va a ocurrir. O Mirá. son versiones para, bueno, empezar a negociar más fuerte. A ver. A mí lo que me cuentan es que ahora, la Cámpora está usando bastante artillería discursiva, que hay una amenaza fuerte de que Máximo sea candidato. A mí me dicen que no, pero que aún lo siguen diciendo.
que están todo el tiempo amenazando al gobernador. ¿Hay con algún spot de Sí. Máximo visitando barrios o populares? Y Sí, hay. a mí me dio impresión de un tipo que quizá juega o no. Mira, yo te digo nada más esto. Hoy la información que hay, chequeada con 3 intendentes y con el entorno del gobernador, es que hay un plan B por si la Cámpora no cede con esta actitud de hacer la guerra. Y el plan B es ir a perder, claramente es ir a perder, pero dicen es la pérdida con dignidad de decir no nos comimos la curva con estos pibes. Aún así, Que vengan a Boca. sí, Ya el entendemos. gobernador dicen que sostiene hasta último momento la voluntad de acordar, porque creen que el papelón si no va a ser mucho peor. Pero la reunión de ayer, que muchos medios decían, acordaron, minga, fue un desastre. Bien, esto ha sido todo. Ahora, Darío Lopreite. Hasta mañana.